Hola amigos de Política y mucho más. Hoy, en este episodio, nos acompaña Vanessa Bertis. Vanessa Bertis es presidenta de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE. Y hemos invitado a Vanessa porque esta semana ellos emitieron un comunicado importante para marcar una diferencia respecto al tema del momento, el vacunagate, las vizcarravacunas. Voy a leer, antes de darle la bienvenida a Vanessa, algunas partes de este comunicado. Ellos dicen que las investigaciones clínicas desarrolladas desde hace muchos años por los asociados de la FARPE se realizan bajo los más altos estándares éticos a nivel nacional e internacional. Que solo en el año 2019 el 73% de las investigaciones que fueron realizadas por sus asociados obtuvieron 1.797 pacientes atendidos, 31 nuevos estudios clínicos, se generaron 749 nuevos puestos de trabajo, 18 millones de dólares de inversión directa en el país. Ellos exigen que la información recientemente conocida sobre el uso de vacunas fuera de los ensayos clínicos, esas 2.300 vacunas que entraron en un maletincito sin ser registradas, bueno, se registró el ingreso, pero no se registró la vacunación de esas personas que recibieron la vacuna por lo bajo, sin saber, sin informar, dice, ¿no? Debe ser investigada, dicen ellos, y corroborada por las autoridades regulatorias responsables. Desde la FARPE, dicen ellos, confiamos que las autoridades regulatorias aclaren lo sucedido y esperamos se pronuncien sobre el tema lo antes posible. Vanessa, bienvenida de Política y mucho más. Es un gusto tenerte hoy y tener, digamos, a la presidenta de la FARPE que representa a 23 laboratorios nacionales y extranjeros con los más altos estándares a nivel mundial. ¿Cómo estás, Vanessa? Así es, Juan Carlos. Buenas tardes y gracias por la invitación. De hecho, es un tema en el que debemos explorar otras aristas, no solamente el tema que estén comentado todos los peruanos de la indignación de que se haya usado estas vacunas de manera tan irregular a dedo, ¿no? La verdad es que es indignante. Y lo que tú mencionas es cierto, o sea, en la parte, el impacto de la imagen de Perú en el exterior como fuente de proporcionar datos científicos en los estudios clínicos. Como bien mencionas, a la FARPE es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, está conformada por 23 laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, y nosotros tenemos como mantra desarrollar, investigar y poner en las manos de la comunidad médica en el Perú medicamentos que sean eficaces, seguros y de calidad. Y la única forma de poder demostrar esa seguridad, esa eficacia y esa calidad es a través de los estudios clínicos. Nuestros laboratorios realizan muchos estudios clínicos de investigación. De hecho, para el COVID hay más de 400 proyectos entre vacunas y medicamentos que están en desarrollo en este momento y que son importantes para poder garantizar que la salud de la población pueda mantenerse. Y si los estudios clínicos se ven manchados de esta manera, la verdad es que es lamentable porque pierde credibilidad nuestro país y nos perdemos de traer esas tecnologías y ese avance a nuestro país. Vanessa, en una investigación que realiza cualquiera de los laboratorios que forman parte de la FARPE, jamás hubiese ocurrido que exista un maletincito con 2.300 vacunas que pasan por ahí, que se inoculan sin que nadie lo sepa, que estén con un subregistro, un papelito aparte, que esté un Excel aparte. Eso no podría ocurrir en un estudio clínico de algunos de los laboratorios que forman parte de la FARPE. Impensable, Juan Carlos, impensable. Primero, porque nosotros nos regimos con códigos de ética muy estrictos y no son solamente códigos de los laboratorios que forman parte de la asociación, sino de la asociación misma, y nos regimos por los códigos de ética de organismos internacionales como es IFMA y como es Pharma en Estados Unidos. O sea, realmente los controles que hay internos son muy estrictos, pero también los controles que nos impone, y con toda justicia, los organismos nacionales, como es DIGEMIT y el Instituto Nacional de Salud. Hay grupos que vigilan que estos estudios se hagan cumpliendo con los más estrictos controles de ética. No existe este mecanismo de uso producto fuera del estudio clínico cuando no tiene registro sanitario. Eso está... A DIGEMIT y al INS se les pasó el elefante por la cara. Y no solamente se les pasó el elefante, sino que hemos visto algunos funcionarios que están en la lista de los vacunados.
exactamente. Entonces, la verdad es que es totalmente impensable, y no solamente desde el punto de vista ético de cómo ingresaron estos medicamentos, cómo se han usado, cómo se usó esta vacuna, sino también por el sesgo que incorpora en el estudio clínico en sí de la vacuna que se estaba estudiando en ese minuto. Eso puede poner en riesgo el que el Perú sea atractivo para futuros estudios clínicos, digamos, o investigaciones clínicas de laboratorios, digamos, de renombre, de altos estándares a futuro. ¿Puede poner en riesgo que no sean atractivos? Yo lamento que es lamentable, pero parece que sí, Juan Carlos, porque no solamente están involucradas uno de los principales centros de investigación clínica, que eran muy respetados hasta lo que hemos visto hoy, sino también investigadores de mucho renombre y reconocidos fuera del país. Entonces, si se ve cuestionada la ética de tanto los sites de investigación como los de los investigadores, posiblemente Perú sea descartado de la lista de países para recibir estudios clínicos por parte de los laboratorios que desarrollan eso a nivel global. Es lamentable, ¿no? Eso sería muy lamentable. Es tremendo, es tremendo. Otro tema que nos preocupa, y es que el sistema de salud, que ya sabemos que está fragmentado, que ya sabemos que es débil, que ya sabemos que es endémico, tiene problemas estructurales. Sabíamos que la primera ola nos iba a dar una pateadura y la segunda nos está dando, pero ya en el piso, ¿no? Pero claro, no solamente nos está dando una pateadura en tema COVID, nos está dando una pateadura en daños colaterales en temas no COVID también. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Porque además ustedes, por el tema de innovación, por el tema de tratamientos innovadores, tienen un diagnóstico, han hecho estudios, digamos, que les han permitido saber o conocer cifras de cómo está impactando esto. Sí, Juan Carlos, y eso es algo que ha perdido visibilidad por la relevancia que tiene COVID. Las muertes que se han reportado el año pasado, entre mayo y septiembre, en demasía, en exceso versus el 2019, que no son COVID, están por encima de los 11.000. Entonces, claramente hay un impacto colateral, como tú dices, de pacientes que no están pudiendo acceder a los centros de salud, ya sea porque están saturados por las atenciones COVID o porque los médicos no están atendiendo presencialmente porque ellos mismos están destinados a la atención de COVID o están en sus casas sin poder atender de manera presencial por los factores de riesgo. Y este es un estudio que hizo apoyo, la verdad es que es un tema serio porque los pacientes no están pudiendo llegar a los centros de salud a recibir diagnóstico, a recibir tratamiento oportuno y a recibir medicamentos. De hecho, justo esta mañana estuve con IQVI, que es la empresa que hace la evaluación de los mercados farmacéuticos, y nos reportaban que en el año pasado, en el 2020, hubo una disminución de 43% en el consumo de unidades de medicamentos. O sea, 43% con respecto al 2019. Y la caída principal se ha dado en los establecimientos de salud públicos. 86% menos de consumo de medicamentos en los establecimientos públicos. Muchos de estos fueron a comprar sus medicamentos, muchos de estos pacientes que no podían acceder a los hospitales públicos han salido a las farmacias de calle y a las cadenas a comprar las medicinas que no podían recibir gratuitamente por el Ministerio de Salud y de Salud. No había quien la recetara porque no tenían al médico que les pudiera dar la medicina. Y si estamos hablando de enfermedades, bueno, estomacales, dolor, etcétera, pero cuando ya hablas de cáncer, cuando hablas de enfermedades raras y huérfanas, donde los pacientes no han podido llegar a los centros de salud, ahí es donde te das cuenta que esta mirada un poco desatendida del paciente crónico que no está recibiendo diagnóstico ni tratamiento, es lo que luego vemos en este incremento de mortalidad de más de 11.000 pacientes entre mayo y septiembre de 2020. Entonces es triste, ¿no? Es triste que el colapso de nuestro sistema de salud no solamente se ve impactado en COVID, sino en el resto de enfermedades. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, el ministro Ugarte, la nueva gestión, ha dado una señal importante, interesante desde que llegó, y es que ha dicho que no tiene ningún temor de sentarse a trabajar con el sector privado desde ahorita. Si tú tuvieses ahorita al frente al ministro Ugarte, desde Alafarpe, desde Confiep, además, porque ustedes saben, Confiep es, señor Ugarte, ¿cómo podemos trabajar con ustedes desde ahorita? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿Qué le dirías? Mira, Juan Carlos, claramente lo que hace falta es que se sumen los esfuerzos del sector público y del sector privado. Y aquí no es un tema de
caminar por nuestro lado, es simplemente apoyar la iniciativa de vacunación COVID que ya tiene el Ministerio de Salud. Yo creo que sería torpe no hacer uso de los recursos que tiene el sector privado para ayudar a acelerar y cerrar las brechas. Principalmente, se ha hablado mucho de que si la compra o no la compra el sector privado. Yo creo que eso tiene que librarse cuanto antes, porque legalmente no existe ninguna restricción para el sector privado de traer las vacunas. Segundo, porque la propuesta del sector privado es sumarse al esfuerzo del Ministerio de Salud, seguir el mismo orden de prelación de primero el personal de salud, obviamente del sector privado, luego las personas con mayores factores de riesgo y luego la población en general. Ese mismo orden de prelación lo seguiría el sector privado. Y lo otro es que la idea es otorgarlo de manera gratuita. O sea, las empresas quieren comprar la vacuna para poder implementarlo y la vacunación dentro de su entorno, los empleados, los familiares de los colaboradores, incluso en las comunidades en las que operan. Entonces, cuando tenemos más de 100 muertos diarios, la verdad es que yo creo que no es justo que no se pueda aprovechar este recurso que el sector privado está poniendo a disposición para sumar a la iniciativa del Ministerio de Salud. Y ahí no acaba. Ahí no acaba, porque el tema es que hay mucho know-how, hay mucho conocimiento en campañas de vacunación que tiene el sector privado que puede sumar a la iniciativa del gobierno, desde logística de cadena de frío para llegar a los últimos rincones del país, desde capacitación al personal de salud de cómo manejar múltiples vacunas, porque acuérdate que no es una sola vacuna la que va a haber, son múltiples vacunas, cómo registrar la segunda dosis, cómo hacer seguimiento a la farmacovigilancia después de implementada la vacunación, etcétera. Hay muchas áreas en las que nosotros podemos apoyar y por eso es que hace ya un buen rato estamos pidiendo que se forme una mesa público-privado donde podamos trabajar en estos puntos. La idea y la propuesta que se le ha dicho al ministro es que los privados compren no indiscriminadamente, sino ordenadamente. ¿Lo harían a través de los laboratorios? ¿Lo haría cualquier empresa indiscriminadamente? ¿Lo harían a través de los gremios? ¿Quiénes comprarían? Hay una iniciativa y como ya lo comentaba la presidenta de CONFIEP, de sumar, hacer un consorcio de la demanda de los gremios del sector privado que engloban a las principales compañías del Perú y de otras para poder hacer un consorcio de compra, gestionarlo obviamente con todos los controles de ética, de calidad y todos los controles de cómo debe hacerse un programa de vacunación para seguir el mismo orden de prelación que tiene el Ministerio de Salud y empezar con los colaboradores y los empleados de esas empresas. Interesante. Entonces, el pedido al ministro Ugarte para que se sienten rápidamente con el sector privado y empiecen a ver de qué manera utilizamos esta gestión colaborativa público-privada para poder traer vacunas rápidamente, porque hasta ahorita solo tenemos un contrato, un acuerdo o 2 acuerdos y nada más. Y lo que Así es garantizar la mayor cantidad de opciones para que podamos asegurarle a los peruanos la mayor cantidad de opciones para que en el menor tiempo posible estemos vacunados y podamos ir ganando tiempo para seguir recuperando la nueva normalidad que tenemos que empezar a construir de una vez y no perder tiempo en el camino. Vanessa, gracias por haber estado hoy con nosotros en De Política y mucho más. Espero tenerte muy pronto para que sigamos conversando de salud pública y de avances científicos, que es algo en lo que tú y yo creemos y en lo que seguiremos creyendo y que tenemos que tratar de poner al Perú en esa vía. Y esperemos que estos impases no nos saquen de ese rumbo histórico y para no seguir creyendo en estampitas, no seguir creyendo en muletitos, ¿no? en amuletos y no seguir creyendo en collares que no nos salvan la vida porque hay que hacer investigación científica, que es lo que realmente ha transformado el mundo desde lejanas épocas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan Carlos. Que estés bien.